En esta oportunidad estaremos conversando con el jurista. Él es también académico y conferencista, el doctor Salomón Centeno. Va a estar comentándonos sobre un tema que es crucial en un país que busca la modernidad a través de políticas progresistas y que impulsa temas de gran calado que hasta hace algún tiempo nos parecían tabúes. Y hoy no es así. Se requiere entrar con la idea de gobierno en el sentido estricto de que es un oficio la política y el gobierno de humanos y no precisamente tiene que ver con otras jerarquías y con todo el respeto para la condición religiosa, ética y moral de ciertos grupos. Hoy la situación actual y el camino legal de la eutanasia. ¿Acaso hay una iniciativa que se está impulsando a nivel de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, es decir, el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo de nuestro país? Y ahí se dividen opiniones, pero parece que se va a enfilar hacia la aprobación de este documento que seguramente va a crear polémica. Y para ello, para que nos abunde, se encuentra el especialista y experto en la esfera jurídica de nuestro país, a quien estamos dando la bienvenida al doctor Centeno. Muchísimas gracias por su amable invitación y a su audiencia por vernos y escucharnos a través de los medios digitales. Gracias. ¿Qué está pasando con esta iniciativa cuando se incorporó ya de manera legal al ámbito del Poder Legislativo? Y asimismo, ¿qué se dice, qué se cuenta? ¿Cómo debemos entender la eutanasia, como ocurre ya en otros países? Claro, respetando, entendemos la idiosincrasia del pueblo mexicano, la visión que se tiene. México es un país netamente católico. Es muy importante precisar, maestro Oscar, que actualmente la eutanasia en México está considerada como delito. La Ley General de Salud, que es la que regula todos los aspectos vinculados con la atención médica, expresamente prohíbe la práctica de esta actividad y remite al Código Penal Federal, en donde se establece que el practicar la eutanasia en sus dos modalidades es una conducta delictiva. Hay dos formas en cómo se puede actualizar esta situación. Se le conoce también como suicidio asistido, que es aquel hecho cuando la misma persona que está padeciendo una enfermedad terminal, él mismo se priva de la vida, pero con ayuda de alguien más que le proporcione alguna sustancia, algún medicamento que se lo administre el paciente por sí mismo y eso le genere el fallecimiento. Y la otra forma es lo que se denomina como homicidio por piedad, que significa que cuando una tercera persona es quien priva de la vida a la persona que está en una situación lamentable. Son las dos maneras en cómo se puede llevar a cabo la eutanasia y expresamente está considerada como conducta delictiva en el Código Penal Federal. Incluso las penas son considerables, van de 1 a 4 años de prisión en el caso de el suicidio asistido y de 4 a 12 años de pena de cárcel tratándose de el homicidio por piedad. Sin embargo, es muy importante precisar que como es un tema que cada vez va adquiriendo más notoriedad, a finales del año pasado, específicamente en octubre, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se presentó una iniciativa justamente para legalizar la figura de la eutanasia. Y como es un tema que ha generado muchísima inquietud, casi simultáneamente en la Cámara de Senadores, varias fracciones parlamentarias de manera conjunta también presentaron una iniciativa, sobre todo retomando el movimiento que inició una joven que vive en el norte del país, que padece enfermedad terminal y que justamente está abogando porque se legalice la eutanasia, porque ella vive en carne propia los estragos de padecer un problema de salud que no tiene cura y que le genera un sufrimiento inenarrable. Entonces, ese es el planteamiento ahorita de la situación legal, cómo se encuentra el tema de la eutanasia. Muy bien, son las 3 de la tarde con 50 minutos en la frecuencia de Monitor Informativo que se transmite mediante Radio Mundial en el 107.3 de la frecuencia modulada. Y por supuesto, en la página institucional ya de esta empresa que está en Facebook, allí se nos puede localizar como Monitor Informativo. Un tema crucial, candente. Estaríamos pensando que México en Hispanoamérica acaso estaría llegando tarde a este que es ahora delito, pero que se puede constituir en un derecho.
Y debemos anotar, atendiendo a la etimología de la palabra eutanasia, eutanatos, buena muerte. ¿Podría haber buena muerte acaso? La discusión cuando está de por medio la dignidad de las personas, cuando está el reto de enfrentar el dolor mediante la muerte. Todo un debate, doctor Centeno, en diferentes capas y cúpulas. Sí, es cierto, y aquí algo muy importante que se debe tomar en cuenta. Lo único real y certero en esta vida es que todos llegará al final de nuestra vida, la muerte como tal. Entonces, usted hacía referencia a la raíz griega de la palabra eutanasia y justamente se define como, o se traduce como el buen morir. Ahora, como este tema va vinculado con la finalización de la vida a través de la intervención de alguien más, definitivamente que genera muchísima polémica desde el punto de vista médico, moral, ético y también legal. Desde luego que se necesita dar información sobre el tema, qué implicaciones tiene para que justamente se lleve a la mesa del debate de la sociedad y se vean los pros y los contras y en función de eso se toma alguna determinación. Desde mi punto de vista como abogado, nosotros entendemos que las leyes cumplen una función social, ¿cuál es? Resolver necesidades, y desde luego que hay un grupo de personas que lamentablemente están padeciendo enfermedades terminales que les generan un sufrimiento bastante grande, que desde la perspectiva de ellos quizás fuera una solución viable precisamente para tener un final digno el hecho de que se legalizara la eutanasia. Como hay prohibición legal en este momento, desde luego pues no se puede llevar a cabo. Entonces de ahí la importancia de que se someta a debate esto y en su momento se tome la determinación que sea más conveniente. ¿Ha habido algún acercamiento a la parte conceptual de esta iniciativa? ¿Media algún consenso con sectores? Pienso en las jerarquías de creyentes, tanto católico como evangélico. Asimismo, también la opinión que tendrían los padres y madres de familia, los estudiosos del tema, o es únicamente una propuesta. Desde luego lleva una representación popular de manera legal y constitucional, los diputados hombres y mujeres por igual. Ahorita se limita a una propuesta de reforma legal, desde luego con las nuevas dinámicas de la democracia participativa, en el cual se toman en cuenta o se hace la invitación a los sectores que estén involucrados en las áreas que corresponde a los temas a legislar. Es muy probable que se hagan foros en donde se tome el punto de vista de sectores académicos, médicos, juristas, religiosos, desde luego, porque al final de cuentas es un tema que impacta en muchos factores, como bien mencionaba, el tema moral, el tema ético, el tema religioso, desde luego. Entonces es muy importante que se tome en cuenta el parecer de los diferentes sectores para que en su momento la decisión que se adopte sea la más conveniente, pero sí es fundamental sobre todo que se escuche a las personas que están padeciendo el problema. Creo que el sentir de ellos es lo que al final de cuentas nos va a dar un acercamiento más preciso a esta situación de la que estamos hablando. Un tema de derecho que se logra con la exigencia, con la demanda y con el sentido de la realidad. Como se está notando, hay una comunidad que en un porcentaje seguramente significativo, sí, en términos humanos, que padece males o enfermedades terminales. Se le tiene que hacer caso a este sector de la población y asimismo ojalá y se nos vertiera también una visión de cómo ha funcionado la eutanasia en países europeos, sí, y si en Hispanoamérica ya tenemos esta legalidad. Sí, fíjese que es una cuestión muy discutida a nivel mundial. En Latinoamérica, Colombia fue de los primeros países que lo implementó, pero no vía legal, sino a través de una sentencia de su Corte Constitucional. Actualmente sí está legislado. En el caso de Ecuador también se ha llevado, pero por la vía judicial. Uruguay ya legisló. En Estados Unidos, a pesar de que es un país a la vanguardia en muchos aspectos, legalmente la eutanasia solamente está permitido en 4 o 5 estados. En Europa, en la Unión Europea, también no hay un consenso, así que es un tema que realmente genera mucha controversia y por lo mismo en nuestro país no va a ser la excepción. De ahí que la importancia que a través de estos foros como el que amablemente usted me invita, se exponga la información para que la sociedad esté en el conocimiento del tema y en su momento pueda participar, que es muy
muy relevante. Contrastante, Estados Unidos se citaba un país que tiene aprobada la pena de muerte en ciertos estados y que aquí no sé si se puede ver con los ojos de los prejuicios o con una especie de visión retrógrada. El caso es que el Uruguay se podría entender que es un país que educativo y culturalmente también está en la vanguardia en Hispanoamérica. Sin embargo, en México, que es un país enriquecido por la cultura diversa, la idiosincrasia, los pueblos originarios, la llegada de grupos humanos de otras partes del país y una composición también diversa, heterogénea, que hay tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, va a dar muestra del debate. Se ha cuestionado también y preguntado a la presidenta de la República, Sheinbaum, sobre este asunto y las opiniones se dividen. Eso enriquece la polémica, no tiene por qué pensarse de manera monolítica. Sí, las primeras impresiones que he logrado advertir en los medios públicos es que no hay un rechazo. Incluso como bien menciona, le preguntó a la señora presidenta de la República sobre el tema y dijo que es importante que se someta a discusión, que se escuche a todos los grupos que están involucrados. Entonces creo que eso ya de inicio da una apertura para tocar el tema. Ahora, qué paradójico el caso que usted comenta de Estados Unidos, ¿no? Como pena sí se autoriza justamente, valga la redundancia, la pena de muerte en algunos estados, sin embargo, como derecho, el poner fin a la vida, no. Entonces, de ahí lo paradójico que puede parecer esta situación y la necesidad de analizarlo. El hecho de que en ambas cámaras ya estén formuladas dos iniciativas de ley justamente para despenalizar la eutanasia, creo que es una señal que hay que prestarle atención porque parece ser que hay grupos que están en pro de esto. Sin embargo, es importante que también se escuchen a los demás sectores. En lo particular, si me permite mi punto de vista, yo estoy totalmente de acuerdo en la legalización de este tema. La pregunta salta aquí en el escenario, ¿por qué esa legalización? Estamos hablando de que así entramos a una vértice, a una vertiente de nación como Estado progresista y por ende una ciudadanía que está al tanto y que además demanda sus derechos, que no es solamente compasión y claro, no se puede quitar la misericordia humana de esos asuntos también. Sí. Desde luego, el fin primordial y a la vez el último del Estado es la protección de todos los derechos de los ciudadanos. Dentro de ellos, el de mayor relevancia es la vida. Sin embargo, entra esta disyuntiva. El derecho a la vida realmente tiene una limitación de no poder decidir un final digno. Y creo que en esas circunstancias merece la pena analizarlo, ¿no? Si realmente el transcurrir la vida con un sufrimiento tan grande que puedan pasar las personas no les permite tomar una decisión con respecto a su autonomía personal, a su libertad de cómo llegar al fin. Entonces, de ahí la importancia que desde la cultura griega ya previeran esta figura de eutanasia, ¿no? Entonces, bajo la idea de el buen morir. Aclaro, no, con esto no quiero precisar de que estoy a favor de dar fin a la vida. Creo que es importante atender las circunstancias específicas de esta situación, tratándose de personas que están en una cuestión pues bastante lamentable en temas de salud. Es un tema ya conocido, si bien a algunas capas de la sociedad no llega con su dimensión estrictamente en el marco del derecho, sino que se aprecia de la parte, como debe ser también ética, moral, costumbrista, por idiosincrasia, usos y costumbres también. Conviene, doctor Centeno, que estos foros de participación, porque escuchamos que el gobierno plantea estas alternativas, pero en la práctica no aterrizan como debe ser. Pero en un tema de tal delicadeza, que estos foros no solamente se limiten ni a la Cámara de Diputados ni al Senado, sino que se abran los espacios académicos, universitarios, sociales, políticos, ¿por qué no? Sí. Al final de cuentas, de la suma de opiniones, de pareceres, se va construyendo una mejor conceptualización de las cosas y esto no sería la excepción, sobre todo tratándose un tema que es bastante polémico, que no hay uniformidad en el parecer de la propia sociedad mexicana, incluso a nivel internacional, ¿no? Como mencionamos, no todos los países
han legalizado, porque hay debate al respecto. Entonces creo que sí es fundamental que se escuche el parecer de todos los sectores. Sin embargo, conviene hacer énfasis en algunos temas que tanto a nivel federal como estatal se han aprobado, temas de igual trascendencia como el aborto en caso muy necesario, lo que conocemos como la unión igualitaria, los matrimonios, como se dice coloquialmente. Esos temas también en su momento estuvieron muy reñidos. Sí. Finalmente se han venido aceptando. Sí. Es parte del proceso del derecho también. Claro. Como bien dice, en su momento fueron temas tabú, que incluso llevarlos a la mesa de plática generaba controversia. Sin embargo, a través del intercambio de puntos de vista, de escuchar opiniones de los diferentes sectores, se tomaron las decisiones legislativas al respecto. Ahora, cuando vemos una situación ya aterrizada en la realidad, es cuando nos vamos sensibilizando de la problemática existente. Invito a la amable audiencia, si tienen la oportunidad, les recomiendo una película muy interesante sobre el tema, se llama Mar Adentro, del actor español Javier Bardem. Trata justamente un caso real de una persona que tuvo que vivir postrado durante más de 3 décadas buscando que le permitieran poner fin a su vida, porque en concepto de él ya no era una vida digna. Entonces, cuando vemos este tipo de hechos, como que uno se sensibiliza más. Claro, lo que ocurre también es que en el mundo del derecho da la impresión que es una afrenta cuando se dice que prerrogativas, los derechos corresponden a la condición humana, que deben ser hombres y mujeres preparadas y preparados, por supuesto, con una base sustentada en razón de asuntos como la vida, la integridad física y emocional. Y que por tanto no compete, vamos a decirlo, a la esfera celeste, a la esfera de las creencias. Tenemos que transitar todavía. En muchas ocasiones la desinformación y la falta de prevención es lo que cierra los caminos. Son las 4 de la tarde con 2 minutos en la frecuencia de Monitor Informativo a través de Radio Mundial, con su noticiero vespertino, el de la tarde, el de la ciudad. Estamos conversando ya en la parte final con el doctor Salomón Centeno, jurista, conferencista y con muchos años de experiencia en materias resolutivas. Por tanto, no es novedad que él, como si fuera plomo derretido, establezca su opinión concreta y exacta. A modo de reflexión, doctor, ¿cuál sería pues esta sobre este tema que nos ha acompañado esta tarde, a fin de que la ciudadanía también comparta y pueda tener una orientación mejor? En primera, estar atentos al tema para quienes les sea de interés, de que a nivel de ambas cámaras legislativas federales ya hay respectivos proyectos de reforma legal, darle seguimiento a ver cómo se va desarrollando el proceso de discusión. Pudiera ser que no se apruebe o tal vez sí, pero es necesaria la participación de la sociedad para efectos de que la decisión que se tome en las cámaras legislativas sea la más adecuada, porque va a tomar en cuenta el parecer de todos los sectores. Así es, no queremos usar la expresión porque el tema es sensible, la palabra aplanadora de Morena, seguramente que va a haber procedencia en el término de la aprobación. Por hoy, al doctor en Derecho, Salomón Centeno, muchas gracias por este punto de vista, por esta opinión. Eutanasia, su situación y su condición legal hasta este momento en México. Gracias a su servidor, maestro Oscar. Muy buenas tardes, hasta la próxima.